Hola, hoy hablaremos acerca de métodos para la fabricación de placas impresas. Para la explicación se usará un circuito de luz automática que enciende un LED al detectar la ausencia de luz. Antes de realizar cualquier proceso de impresión, se debe tener el esquema electrónico y estar seguro de su funcionamiento, por medio de una simulación o una protoboard. Si se tiene todos los componentes es recomendable armar el circuito en la protoboard. Una vez verificado el correcto funcionamiento, se aplica el método. Método del marcador o fabricación de circuitos impresos con tinta indeleble. Es el método más económico para fabricar una PCB. Requiere de los siguientes materiales: marcador de tinta indeleble, placa fenólica o FR4, cloruro férrico. Procedimiento. Basándote en el esquema, se posicionan los elementos sobre una hoja de papel común. Luego se señalan los lugares de perforación para los pines de los elementos y se dibujan las pistas o uniones de cobre de la PCB. Al ser un método netamente manual, la ubicación y el espacio entre elementos dependerán de cada persona. Ahora, usando alguna herramienta punzante se marca cada punto de perforación, luego se traza un rectángulo alrededor del dibujo, con alrededor de medio centímetro de separación, y se recorta. Seguidamente, se corta un pedazo de placa fenólica o FR4, del tamaño del recorte y se limpia usando una esponja metálica hasta que brille como un espejo. Una vez que la placa está limpia, usando un poco de cinta adhesiva, se fija el papel con la parte del dibujo sobre la cara de cobre de la placa. Seguidamente, con un objeto punzante, se aplica presión en cada punto marcado, de tal forma que la marca se quede sobre la placa. Ahora, se unen los puntos marcados en la placa, basándose en el dibujo. Es importante que el dibujo esté en la misma posición que cuando se marcó los puntos. Antes de concluir con esta sección, analizaremos el segundo método. Método de la plancha o circuitos impresos elaborados con la técnica de planchado. Para el presente método se requieren los siguientes materiales: papel termotransferible, placa fenólica o FR4, cloruro férrico. Inicialmente, se imprime el diseño del circuito sobre el papel termotransferible a través de algún software de diseño de placas impresas, usando alta resolución, específicamente con impresora láser. Luego, se recorta la placa del tamaño de la impresión. Hay que recordar que debe estar muy limpia como un espejo. Después, usando acetona, se limpia muy bien la superficie de cobre. Ahora, se coloca la impresión sobre la cara de cobre de la placa. Seguidamente se coloca encima una hoja de papel normal. Luego, con mucho cuidado de mover impresión, coloca la plancha en su máxima temperatura y presiona muy bien el papel sobre la placa. Hay que recordar que solo se debe aplicar presión y no raspar o frotar la placa con la plancha. Una vez transcurrido 10 minutos, se retira la plancha, se toma la placa con cuidado, debido a la temperatura a la que se encuentra, y se coloca en agua fría durante unos 5 minutos. Luego se retira la placa y con cuidado se quita el papel termotransferible. Debido a que una plancha doméstica no está destinada para este proceso, pueden existir lugares en la placa que no estén bien marcados. Se puede solucionar usando el marcador. Lo importante son las pistas de conexión. Hasta aquí los dos métodos son diferentes, pero se asemejan en el siguiente paso. En un recipiente plástico se coloca un poco de agua tibia, lo suficiente para que cubra las placas. Ahora se coloca la solución soluble. El cloruro férrico se puede encontrar de esta forma. Se abre con cuidado y se vierte todo el contenido en el agua, obteniendo el siguiente resultado. Ahora se introducen las placas durante unos 40 minutos. El tiempo varía dependiendo del tamaño de la placa o la cantidad de cobre que deba eliminar, entre otros factores como la temperatura y la concentración de cloruro férrico. Es decir, se debe ir monitoreando la placa y retirarla al momento que el cobre que no está marcado fue eliminado. Ahora se limpia la placa usando mucha agua, y finalmente se retira la tinta usando alcohol o acetona, obteniendo el siguiente resultado. Durante el proceso en el ácido se puede borrar alguna pista, especialmente en el método del marcador. Para evitar estos inconvenientes, se debe usar la mayor cantidad de marcador posible. De esta forma el riesgo perder una pista es menor, y el proceso será más rápido, debido a que el ácido no tiene mucho cobre que eliminar.